Piso pélvico y endometriosis. Hoy te quiero hablar cómo la kinesiología de piso pélvico te puede ayudar si tienes endometriosis o adenomiosis. Bueno, partamos porque la endometriosis, ¿cierto? Es el crecimiento de este tejido endometrial por fuera del útero, que lo que va a hacer es generar un proceso inflamatorio y muchas veces adherencias. Ya va a generar tejido tipo cicatriz, como un tejido conectivo en las distintas zonas donde llegue. Esto afecta a muchísimas mujeres, está muy subdiagnosticado, ¿cierto? Se cree que un 10% de las mujeres en edad fértil pueden tener endometriosis. Bueno, se llegó a un consenso del 8% y que en promedio está tardando 10 años en diagnosticarse porque la sintomatología es muy variada por cómo se puede expresar la endometriosis y también porque ha existido una historia de normalización de los procesos patológicos asociadas a las distintas etapas del ciclo reproductivo de las mujeres. Eso quiere decir que es normal que te duele la regla, que es normal que te duele tener relaciones, que es normal que te hagas pipí después de un embarazo o en X periodo. Se normaliza mucho, se minimiza mucho y eso va dificultando los diagnósticos correctos, ¿cierto? Entonces se estima que de las mujeres que tienen endometriosis, entre un 15 a un 50% van a tener infertilidad y de las mujeres que tienen endometriosis, entre un 40 y un 74% tienen un dolor pélvico persistente, ¿ya? Que está siempre ahí. Puede ir fluctuando, pero no es algo que se termine sanando. Por lo mismo, porque muchas veces se retrasan los diagnósticos, se retrasan los tratamientos. ¿Ya? Otros números importantes es que las mujeres con endometriosis tienen más del 80% de las mujeres tienen amenorrea incapacitante, o sea, tienen un dolor menstrual que las incapacita de sus actividades cotidianas. Tienen que faltar al trabajo, faltar a sus estudios, ¿cierto? No pueden hacer su vida normal. De más de un 50% hasta un 70% presenta dispareunia, que es el dolor en la actividad sexual, ya sea que te duela antes del inicio, en la fase de excitación, por ejemplo, empieces con dolor en la zona genital, que te duela al inicio de la penetración o que te quede doliendo toda esta zona constantemente después. Un 35% presenta síntomas depresivos y un 30% ansiedad, porque efectivamente toda la sintomatología que genera son sintomatología que si bien no son vitales, no te vas a morir, pero son síntomas que afectan muchísimo la calidad de vida. Y por eso es súper importante que se trabaje, que exista un tratamiento adecuado y tanto de la patología como de los síntomas, ¿ya? No minimizar los síntomas, no como, bueno, es que tienes endometriosis, entonces vas a tener esto. Bueno, pero ¿qué hago con eso? Hay muchas cosas que se pueden hacer. ¿Ya? También otro síntoma importante es que hasta el 66% de las mujeres con endometriosis pierde productividad laboral o académica, porque imagínense estar con este dolor, tener este dolor incapacitante, obviamente vamos a tener alteraciones en nuestras funciones, ¿ya? Hasta un 50% de infertilidad y como les decía anteriormente, un porcentaje importante con dolor pélvico persistente, ¿ya? Por lo tanto, la endometriosis no es solo dolor, eso es súper, súper importante. El dolor es el componente principal al que siempre se habla, pero no es solo dolor, pueden haber muchísimos otros síntomas que pueden ser por la endometriosis y que también pueden tratarse. Ya la endometriosis, en el fondo, como se generan estas placas por fuera, pueden llegar a cualquier parte. Ya se han descubierto placas en zonas muy lejanas al útero, pero principalmente nos vamos a enfocar en la zona pélvica, ¿cierto? Que es donde está más directo. Entonces, como el útero, la vejiga y el recto están súper juntos, me puede afectar la función vesical, la función defecatoria, la función sexual y también la función del movimiento a través del dolor. ¿Ok? Entonces, todo esto me va a alterar la calidad de vida, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo tengo alteraciones en mi función vesical o en mi función defecatoria, no puedo ir al baño, me duele, me cuesta hacer pipí, o tengo una vejiga hiperactiva y estoy constantemente con ganas de ir al baño, ya me empieza a afectar, ¿no? Lo pienso dos veces antes de salir, de ir a un cumpleaños, de trasladarme, de viajar, ay, no sé, atender un baño, pucha, es que me duele, es que voy a estar mucho rato sentada
entonces, qué sé yo, más todo el impacto económico que esto conlleva por distintos tipos de terapia o de búsqueda de tratamiento sin algún resultado, ¿cierto? Por todo eso obviamente va a afectar muchísimo mi calidad de vida, ¿ya? Entonces, yo quiero darles la visión desde la kinesiología, porque obviamente esto es un abordaje médico súper importante, pero esta frase a mí me gusta mucho, que en el fondo dice que la medicina agrega años a la vida, pero la kinesiología o la fisioterapia agrega vida a esos años. Hablemos de calidad de vida, de funcionalidad. ¿Ok? Bueno, mi nombre es Camila Bettiger, soy kinesióloga, estoy especializada en la salud pelviperineal, también en todo lo que es embarazo, parto y posparto. Y bueno, desde el 2012 que me dedico, desde que empecé a trabajar, que me dedico a esta área, porque me motiva mucho esto mismo, entregar herramientas para poder gestionar nuestra salud, desmitificar tantas cosas, como dejar de normalizar las patologías femeninas, ¿ya? No es normal que nos duela, no es normal hacernos pipí y hay muchas cosas que podemos hacer nosotras para en nuestro día a día para gestionar esto, además de situaciones que a lo mejor voy a necesitar un acompañamiento para un tratamiento específico, pero hay muchas cosas que nosotros podemos hacer. Entonces, en la endometriosis tenemos un tratamiento médico, ¿cierto? Que principalmente es farmacológico o quirúrgico en algunos casos, y la kinesiología pelviperineal no nos va a sanar la endometriosis, pero va a trabajar a través de la función, va a trabajar en los síntomas que esto me genera para disminuirlos, eliminarlos, normalizar la funcionalidad. Y eso a través de muchísimas técnicas que va a depender de lo que necesites. Tenemos liberación miofacial, manual, con equipos, con punción seca, ¿cierto? Entrenamiento muscular, ya trabajar esa musculatura que está afectada, trabajos funcionales, la fisioterapia, que son distintos equipos, ultrasonido, radiofrecuencia, electroestimulación, neuromodulación, biofeedback, etcétera. Y también reeducación del funcionamiento de los órganos, ¿ya? Bueno, la endometriosis siempre debiese tener un abordaje multidisciplinario que va a depender de lo que te está afectando. Como no sigue una cosa pareja, porque va a depender de dónde estoy generando las placas, si me afecta uno u otro. Existen distintas especialidades médicas, distintas profesionales de la salud no médicos que nos ayuda, como el psicólogo, nutricionista, la alimentación, ¿cierto? Matrones, y distintas terapias complementarias también, aceites esenciales, Reiki, todo lo que nos pueda ayudar, y la kinesiología de piso pélvico. Entonces, mi objetivo es explicarte por qué, ¿ya? ¿Qué es lo que es el piso pélvico? El piso pélvico, en el fondo, es todo lo que está en la base de la pelvis, que acá está muy clarito, pero acá tenemos la pelvis, ¿cierto? Y todo lo que está desde el pubis, que es el huesito donde está la parte delante de la ropa interior, hasta los isquiones, que es los huesitos donde nos sentamos. La parte baja de la pelvis, todo eso es el piso pélvico. Por lo tanto, tenemos los órganos pélvicos, vejiga, útero, recto. Hay mucho tejido conectivo, mucho ligamento, mucha inervación, vasos sanguíneos, ¿cierto? Y músculos. Entonces, los músculos del piso pélvico son los que me van a ayudar con la función. Entonces, en los órganos pélvicos tenemos así: en esta parte va a estar el abdomen, aquí está el huesito del pubis, acá atrás va a estar la columna, sacro, coxis, y vamos a tener tres órganos pélvicos: la vejiga con la uretra, el útero con el canal vaginal y el recto con el canal anal. Y acá vamos a tener la musculatura del piso pélvico, que va a ir desde pubis hasta coxis. Por lo tanto, va a estar por debajo de los órganos, y la salida de cada órgano va a pasar entre medio de estos músculos. La uretra, la vagina y el ano van a pasar entre medio. ¿Ya? Y acá tenemos el conjunto de músculos. Uno tiende a hablar del piso pélvico, pero en realidad son varios músculos. Tenemos un grupo de musculatura superficial y otro grupo de musculatura profunda. Si te fijas acá, los superficiales son más pequeñitos, son músculos más redonditos, más larguitos, y los profundos son más amplios, como abanico, como ya una hamaquita que me sostiene. ¿Ya? Y en el piso pélvico tenemos mucho tejido conectivo, ya estos órganos no están suspendidos en el aire, hay muchos ligamentos, muchas fascias como cuerdas que me los van a firmar, y el piso pélvico va a ser el sostén activo, el que se contrae desde abajo.
Ya acá, bueno, este es un enredo de líneas, pero en el fondo para que vean que hay en todas direcciones. Acá estaría la columna, el sacro, esta es una parte de la pelvis. Todas estas líneas de colores son ligamentos. Hay muchos ligamentos para el útero, muchos ligamentos para la vejiga, muchos ligamentos para el recto, que me van a anclar estos órganos a distintas zonas, ¿ya? O sea, los órganos tienen un sistema de sostén súper fuerte, súper potente, que los ayuda a mantenerse en su posición porque tienen que tener cierta posición para poder funcionar, para poder expandirse, moverse, contraerse, eliminar el contenido, ¿ya? Y en el fondo como trabajar de manera correcta. Y la musculatura me lo va a estar afirmando por abajo. ¿Ya? Entonces acá tenemos más líneas, distintos tejidos entre medio de la uretra y la vagina, de la vagina y el recto, están todos súper juntos, súper pegaditos. Entonces por eso si yo tengo una afectación en el útero, es súper fácil que se me afecte la función de la vejiga y del recto porque está todo muy junto. ¿Ya? Y también el piso pélvico antes se creía o se trabajaba mucho de manera individual. Ya tengo un problema de piso pélvico, musculatura, liberar, fortalecer. Pero en realidad es un conjunto, todo en el cuerpo trabaja de cierta manera en equipo, ¿ya? Es súper importante que uno lo vea de manera individual, cómo está esa estructura, ¿cierto? Que se relaje, esté más fuerte, qué sé yo, pero la parte funcional es en equipo, no trabajan solos. Entonces, se relaciona con todo lo que está en esta zona abdominopélvica, el diafragma de la respiración, tenemos una conexión aquí, diafragma, respiración, diafragma pélvico. Entonces, cómo está mi respiración puede influir en la tensión de mi piso pélvico, cómo está mi postura, ya todo lo que es la musculatura que está en esta zona, en la pelvis, en las caderas, la musculatura que va hacia los muslos, todo esto tiene una relación. Y existe lo que se llaman continuidades miofaciales, o sea, que continúa músculo fascia, músculo tejido conectivo. Entonces, a veces la tensión de un músculo por continuidad me puede estar generando tensión en un órgano un poquito más lejos, ¿ya? Y viceversa. Por ejemplo, si yo tengo el útero que tiene un proceso inflamatorio y eso me está generando tensión en los ligamentos, ese ligamento está tenso, también la continuidad, con qué músculo se continúa, también se me va a poner tenso por continuidad, ¿ya? Entonces me va a poner tenso y esa tensión, que si se me mantiene en el tiempo, después mi útero se quiere contraer, pero tengo a alguien que lo está tirando, no lo deja contraerse o me duele la contracción, menstruaciones dolorosas, o me duele la contracción de la vejiga, o no deja que mi vejiga se expanda, que junte pipí, vejigas hiperactivas, tengo que ir al baño cada rato o me genera tensión en la salida, no me permite que se me relaje bien el esfínter, problemas para evacuar, constipación, ¿ya? Entonces es súper importante lo que está pasando alrededor, no solo localizado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funcionan mis musculitos del piso pélvico? Tienen varias funciones, ¿ya? Acá se puede ver mejor, acá estaría el abdomen, la columna, el sacro y el coxis. Y acá tenemos este grupo de músculos que va desde pubis hasta coxis, estando por debajo de los órganos, ¿cierto? Vejiga, útero recto. Vamos a tener una función de estabilidad y otra de soporte. De soporte porque estoy abajo, ¿cierto? Soy el piso de estos órganos. Entonces, nosotros tenemos presiones adentro, una presión intraabdominal que va fluctuando y hay acciones que me generan aumento y estos músculos reaccionan. Vas a toser, a estornudar, te afirmo para que esa fuerza que tú hiciste no me empuje hacia abajo y no me sobredistienda todos estos ligamentos que yo tengo. Va a tener funciones súper importantes en la continencia. Ah, ya, las tengo descritas. Y entonces acá tenemos la estabilidad y soporte. Tenemos un sistema de estabilidad que es el que se conoce como el core o core, ¿ya? Que en realidad nosotros hablamos del CALP, CALPP, del CALP. Entonces, ¿qué significa eso? Que es un complejo, es un trabajo en equipo, es el complejo abdomino, lumbo, pelvi, perineal. ¿Ya? Eso quiere decir que diafragma de la respiración, transverso abdominal, que es mi pared abdominal, pero el músculo más profundo, no el six-pack, no los oblicuos, el transverso, adentro
el piso pélvico por abajito y la misma columna y los multífidos por atrás van a trabajar en equipo para estabilizarme. Por lo tanto, cada vez que yo haga un esfuerzo, tosa, estornuda, grite, el vómito, saltar, correr, levantar peso, hacer ejercicio, todo eso me va a generar un aumento en mi presión intraabdominal. Ya voy a tener aumento acá. Si esto trabaja en equilibrio, ¡pum! Se activa, se anticipa. ¡Ay! Va a estornudar, va a levantar peso. Estabilizo y eso me va a generar que ese aumento de presión se me distribuya parejito hacia todas partes, por lo tanto no me genera una sobrecarga hacia un solo lado. Como por ejemplo que tengas una lata de bebida y que está cerrada y tú la apretes. Ya, no pasa mucho, ¿cierto? Pero si esto no está en equilibrio y no se activan de manera correcta y sinérgica en equipo, se me va a ir más presión hacia una parte, que puede ser la zona que está más débil o más en desventaja, suele ser el piso pélvico porque por gravedad se me va para abajo, pero a veces también puede ser hacia el abdomen, si es que hay un abdomen débil, una diástasis, por ejemplo, hacia la columna, cuando empiezan a aparecer hernias o dolores lumbares recurrentes, tengo más sobrecarga. Entonces, es como que tú abras la lata de bebida y la apretes. Va a salir toda la bebida por arriba, ¿cierto? Entonces, es súper importante el piso pélvico para esta función de estabilidad. Y la de soporte porque reacciona a esos aumentos de presión. Vas a levantar un peso, esto me va a aumentar la presión, mi piso pélvico, ¡pum!, se contrae y evita que esto se sobredistienda hacia abajo, ¿ya? Va a participar en la continencia y en la evacuación vesical y defecatoria. Eso quiere decir continencia, que yo tenga dos funciones importantes. Uno, que puedas decidir cuándo ir al baño. Si te dan ganas de hacer pipí, si te dan ganas de hacer caquita y estás en una situación en que no puedes ir ahora o no tienes un baño cerca, tú digas, ok, no voy a ir todavía, voy a ir después y no te obligue a ir al baño, ¿ya? Yo tengo que poder decidir cuándo voy al baño. No mi vejiga, no mi recto me obligan a ir al baño. Y la continencia en el sentido de que no se me escape nada de manera involuntaria, que no se me escape el pipí porque hice un esfuerzo, porque tosí, porque estornudé, que no se me escapen los gases porque me levanté o me reí fuerte. Ya tiene que haber una continencia y que la evacuación sea voluntaria, que ahí es donde viene la segunda función, que cuando tú decidas ir al baño, el proceso de evacuación, de hacer pipí, de hacer caquita, sea fácil, sea fluido, sea completo, no sea doloroso, ya, o sea, no tengas que hacer fuerza, no te quedes con la sensación de que quedó contenido adentro, sino que es eliminar. Y va a tener varias funciones en la actividad sexual. Esta musculatura me rodea la apertura vaginal, por lo tanto la mantiene cerrada. Si estos músculos están bien, están en equilibrio con una buena tonicidad, voy a tener que cuando yo en una actividad sexual quiera una apertura vaginal, ya sea por la penetración, por utilizar un juguete, esa apertura de la vagina va a tener cierta presión, cierta resistencia que va a dar una sensación placentera. Si esa musculatura está muy debilitada, esto se va como a abrir fácilmente y no voy a tener tanta sensación. Y si al contrario esta musculatura está muy tensa, me va a limitar la apertura y me va a generar más, o sea, me va a generar dolor en realidad, en distintos niveles. ¿Ya? También gracias a estos músculos llega buena cantidad de sangre hacia la zona, por lo tanto hay una buena erección del clítoris, eso me va a mejorar la sensibilidad. Cuando tienes un orgasmo hay espasmo de esta musculatura, incluso me ayuda con la lubricación. Ya tiene varias funciones en esta área. Y sacándolo de la parte sexual, pero de la apertura vaginal, también la apertura vaginal en otros contextos que me permita una adecuada, por ejemplo, evaluación ginecológica, hacerme mis exámenes, el PAP, ¿cierto? Todo eso, o ponerme un tampón, una copita si es que quiero menstrual, debiesen ser cosas que puedo hacer y no que me limite y que no me genere dolor hacerlo. ¿Ya? Y en el parto también va a tener una función, porque en el fondo como me rodea la apertura vaginal, estos músculos van a ser como la última puerta, la puerta de salida del bebé, que tienen que tener una buena capacidad de estirarse, de relajarse, para permitir esta distensión y la salida del bebé en el parto. Ahora, ¿qué pasa con el movimiento? ¿Qué pasa con el movimiento en general? Ya hablamos de esta gestión de presiones, entonces si es que hay alguna alteración en este sistema, que puede ser por dolor,
o por tensiones, voy a tener una mala gestión de presiones y eso va a significar que voy a estar constantemente sobrecargando una parte. Si estoy constantemente sobrecargando una parte, esa parte probablemente se me fatigue porque está todo el rato reaccionando a este aumento de presión, entonces se me canse, no responda bien o compense y se me ponga tenso, más tenso todavía. Entonces me puede generar más dolor, más alteración del movimiento, ¿ya? Y otro componente súper importante es la fascia. La fascia es un tejido conectivo que está entre medio de todo. Antes se creía que cada estructura tenía su fascia, que cada músculo tenía su fascia como un saquito, cada órgano. Ahora se sabe que la fascia es un todo, es un tejido conectivo que va recorriendo, envuelve las estructuras, va para allá, va para acá. Entonces se ve como esto, ¿ya? Como cuando uno hacía con el pegamento. Entonces me conecta todo. Por eso existen continuidades miofaciales. Y por eso, por ejemplo, si yo tengo una cicatriz, ¿ya? Y que se me quedó adherida y la tengo aquí, no, mejor la voy a poner como una apendicitis. Ya me operaron de apéndice, voy a, así, bueno, no se ve, pero la tengo rígida y por continuidad miofacial internamente voy a tener una tracción hacia allá. Entonces eso me podría hasta limitar el movimiento correcto del hombro. A lo mejor no en el momento, pero sí 10 años después. 10 años de tracción, despacito, de limitar el movimiento, me va generando distintas compensaciones, inconscientemente que puedo estar con el hombro un poquito más hacia adelante, me va generando alteraciones, ¿ya? Porque nuestro cuerpo trabaja bajo un concepto de tensegridad. La tensegridad es el equilibrio entre la estabilidad y el movimiento, entre la tensión y la fuerza, ya que en el fondo yo puedo mantener una forma, pero me muevo, genero un cambio, la deformo y vuelve a su posición. Entonces, cuando hay un desequilibrio en la tensegridad es donde empiezan a aparecer las disfunciones. ¿Por qué? Porque ya no hay esto que me aprieto y me suelto y vuelvo, sino que hay una zona que me está traccionando y que me limita el movimiento. Entonces, bueno, acá podemos ver las continuidades miofaciales, como también a las distintas alturas por las conexiones neuronales del músculo que va hacia la médula, donde mismo salen la información que va hacia distintos órganos, puedo tener por un problema en un órgano, una alteración en un músculo o por un problema en un músculo, alterarme la función del órgano. Ahí hay una conexión. El cuerpo es un todo, ya no son estructuras separadas. Entonces, las disfunciones de piso pélvico principalmente van a tener que ver con las funciones que dije, tanto de la estabilidad como de cada órgano. Por eso las disfunciones de piso pélvico no son incontinencia urinaria. Es todo esto. Si yo tengo cualquiera de estos problemas, puede ser que mi piso pélvico tenga algo que ver. A lo mejor no es la causa directa, pero sí puede estar influyendo o puede estar afectado. Por ejemplo, el dolor lumbopélvico, dolor lumbar, pubalgia, dolor en el sacro, en el coxis, es importante hablar del piso pélvico. Los prolapsos, incontinencia de orina, incontinencia anal, puede ser que tenga escape de deposiciones o a lo mejor solo de gases, pero igual hay una incontinencia, dificultad para evacuar, dolor en la actividad sexual, dificultad para tener orgasmos, vaginismo, que es cuando hay un espasmo de cierre en la vagina y limita la apertura, una vejiga hiperactiva, que tengo que ir constantemente al baño, que me obliga a ir al baño, dolor al orinar, sin una infección urinaria, no me duele, pero no tengo infección, ¿por qué me duele? ¿Ya? Porque hay tensiones en la apertura, en la distensión de esa uretra. Disinergia del pubo rectal, o sea, hay una alteración en la coordinación de que cuando yo quiero hacer caquita y el recto se contrae, mi esfínter no se relaja, se aprieta más, no me abre la puerta. Alteraciones de vaciado, voy al baño a hacer pipí, a hacer caquita y me quedo con la sensación de que todavía hay contenido adentro, tengo que volver, estoy como que siento todo el día mi vejiga, siento todo el día el recto, eso no es normal, ¿ya? Entonces es súper importante que uno sepa la normalidad, que uno conozca cómo funciona el cuerpo para poder reconocer cuando algo no está funcionando bien. Si yo entiendo cuáles son las funciones de mis órganos, de mi cuerpo, qué es lo normal que debería pasar, puedo darme cuenta cuando algo no está funcionando bien y decir, ah, ¿qué está pasando? A lo mejor
puedo analizar qué es lo que hice, cuál fue la situación, esto sigue siendo recurrente, voy, consulto y puedo atajar el problema de manera temprana y dejar de normalizarlo, porque sobre todo las disfunciones femeninas asociadas a esta zona, porque tienen que ver mucho con nuestra función reproductiva, están muy ignoradas y normalizadas, ¿ya? Como decía al principio, no es normal que me duela la regla de manera incapacitante, no es normal que me haga pipí haciendo deporte, ni porque tuve guagua, ni en el embarazo, ni en la menopausia, no es normal que me duela las relaciones sexuales, no es normal. Entonces, eso hay que integrarlo, reintegrarlo para poder ponerle ojo y tomar cartas en el asunto de manera temprana, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la endometriosis? El proceso de la endometriosis, esta plaquita que va a estar afuera, que me va a generar un proceso inflamatorio, eso me va a generar dolor. La inflamación genera dolor porque se aprieta, se contrae, se secretan sustancias que generan dolor, ¿cierto? Y el dolor a su vez me va a generar aumento de la tensión de los tejidos que están alrededor. Y ese aumento de tensión a su vez me va a generar más dolor, ¿cierto? Porque me va a estar limitando el movimiento y ese aumento de tensión también me puede alterar la función. Entonces ahí entro en un círculo vicioso. Como tengo dolor, tengo más tensión, pero como tengo tensión, me sigue aumentando el dolor. Y además se me altera la función. Si se me altera la función, a veces también eso hace que me duela más, ¿ya? Entonces es importante cortar ese círculo, ¿ya? El dolor me va a generar un desequilibrio miofacial, altera el normal funcionamiento de los músculos. Y cuando eso se sostiene en el tiempo, me va a llevar a disfunciones, porque pueden haber cosas agudas y que se generen ajustes y tuve una molestia momentánea, unos días y después se me pasó y nunca más volvió. Pero si esto se mantiene, se empiezan a generar estrategias. A ver, estamos funcionando de otra forma, entonces bueno, si nos quedamos así, hagamos algo para funcionar así más fácil, pero no es un movimiento normal. Entonces empiezo a generar estrategias, músculos que están más sobrecargados porque hay otros músculos que no están trabajando. Y eso también me genera otro círculo vicioso, porque si yo tengo un músculo que no está trabajando bien, van a salir otros músculos a parchar. Bueno, ya, nosotros te ayudamos. Pero si esto se mantiene en el tiempo, como estos músculos que están ayudando están cumpliendo un rol que no les corresponde, dicen, chuta, estoy sobreexigido, ¿cómo puedo seguir funcionando? Entonces empiezo a generar estrategias, pum, contracturas, trigger points, puntos de tensión que me facilitan activarme de manera más automática para seguir parchando. Entonces, como estoy trabajando más hiperactivamente automático, no permito que el que tiene que trabajar trabaje. ¿Te entiendes? Entonces me genera todo este círculo vicioso, ¿ya? Las mismas adaptaciones para poder seguir funcionando van generando que se me altere la función y que esté funcionando mal. Entonces es súper importante mantener una adecuada tensión y activación de los músculos para disminuir la tensión y rigidez en otras zonas, ¿ya? Hay que encontrar el equilibrio y eso me va a llevar a la disminución de síntomas y a la mejora de las funciones, que es todo lo que me afecta la calidad de vida. Y eso es lo que hacemos en kinesiología de piso pélvico en mujeres con endometriosis y también adenomiosis, ¿cierto? Que me va a ser bastante similar. Entonces, y eso a través de varias cosas, o sea, en kine, ¿qué es lo que hacemos? O en fisioterapia de piso pélvico, hacemos manejo del dolor desde distintos abordajes, recuperar la función, si tengo alterada la función vegetal, vesical, no vegetal, vesical, sexual, defecatoria, postural, de equilibrio, ¿cierto? Y también trabajamos mucho con el autoconocimiento, lo que hablaba recién, importante saber cómo funciona, identificar qué es lo que está pasando con mi cuerpo, porque eso me lleva al autocuidado. Si yo entiendo qué está pasando y tengo herramientas, puedo saber qué hacer para frenar esto al tiro y que no progrese. Y muchas veces lo logro frenar y pasa a ser algo agudo y que después bajó. O no me aumenta tanto la sintomatología, no me genera tanta alteración y a veces, bueno, tengo que necesitar un acompañamiento y hacer un proceso de terapia, pero en el fondo va todo eso, es entregar herramientas. La idea es que uno no sea fisioterapeuta dependiente, sino que yo pueda gestionar también mi salud, ¿ya? Y en general también esto tiene que ver mucho con los cuidados del día a día, no es algo
puntual de que ya yo 3 veces a la semana voy a hacer un ejercicio. No, hay muchas cosas, hay ejercicios que yo puedo tener como rutina porque voy a necesitar fortalecer, ¿cierto? Elongar o qué sé yo, pero también hay cosas del día a día, hábitos y ejercicios simples que puedo estar haciendo como no en una rutina de me voy a dar media hora, sino que el cómo me muevo, el cómo me paro, cómo me siento, cómo hago la fuerza, cómo entreno, cómo levanto peso, cómo hago ejercicio, también me va a influir. Y los hábitos, ¿cierto? Entonces, por eso en los ejercicios tenemos distintos tipos de ejercicios. Hay ejercicios de fortalecimiento, de estabilidad, de relajación y también ejercicios funcionales, reeducar el movimiento. Y los hábitos, que eso es súper importante saber. ¿Cuáles son hábitos adecuados para mi vejiga, para mi sistema defecatorio, en cuanto a mi alimentación, ¿cierto? Y a mi conciencia corporal? Son, tienen un efecto súper potente en mi sintomatología, ¿ya? O sea, cosas del día a día me van a ir ayudando mucho a reestructurar todo esto, ¿ya? Y para eso necesito entender cómo funciona normal, qué es lo que está pasando conmigo, de dónde podría venir para saber bien qué es lo que hacer. Y ahí es donde viene la individualidad y por eso es importante que en general todo sea caso a caso, ya sea que tengas una evaluación presencial o que tengas las herramientas para autoevaluarte e identificar qué es lo que está pasando para saber qué es lo que puedo hacer. Ya, bueno, y las herramientas que tenemos son muchísimas, las vamos adaptando a lo que se necesite, lo que esté alterado, y bueno, como te nombraba al principio, liberación miofacial de distintas formas, manual, con punción seca, con tecarterapia, que es radiofrecuencia, tenemos electroanalgesia, neuromodulación, cuando ya hay una alteración en el procesamiento de la información del dolor y hay una sensibilización del sistema nervioso, es importante generar un reseteo, biofeedback y mucho entrenamiento funcional del CALP, entrenamiento funcional de mi pared abdominal, de mi piso pélvico, de mi respiración para reestructurar todo eso, reequilibrar todo este movimiento y que no tenga tensiones que me estén generando más dolor y más alteración de la función. Eso, espero que se haya entendido. Si tienes cualquier duda, por favor, escríbeme, déjame un comentario, contáctame a través del Instagram, lo que necesites. Si es que te puedo ayudar por ese medio, feliz de responder tus dudas. Y si tienes la posibilidad de asistir a kinesiología o fisioterapia de piso pélvico, te lo súper recomiendo porque de verdad va a ser un antes y un después en tu sintomatología. Actualmente es un área que se está potenciando mucho, por lo tanto hay en casi todas partes. Es importante que tenga una formación bien funcional, bien como completa, para que pueda abordar y ayudarte desde distintos niveles. Si necesitas ayuda, yo estoy en Santiago, en Providencia principalmente, y también trabajo mucho online, así que ahí lo que necesites, te puedo ayudar.